Acá tengo yo información que me llega de manera exclusiva y que tiene que ver un poco con la estrategia que va a utilizar, digamos, la familia de Cepeda para poder enfrentar una nueva ventana judicial. En un país como es Francia, donde revertir condenas es muy difícil, pero hay por lo menos 3 antecedentes. Uno de un caso del año 89, el caso de Patrick Dils, que lo condenaron por asesinar a 2 niños y luego fue absuelto el 2002. Después de que se descubrieran pruebas que demostraron que la culpabilidad era de otra persona. Luego hubo un caso de un asesino que fue condenado a 18 años en el 2001, lo dejaron libre el 2012, también porque otro confesó el crimen. Y un caso de una violación muy cruel el año 2003 y la víctima dijo que había mentido el año 2011, así que lo dejaron en libertad. Hay tres antecedentes. Lo que te quiero decir con esto es que no es muy usual, sí, pero es distinto, que se reviertan para nada. Condenas en Francia, pero lo que nos convoca, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la familia de Cepeda, según lo que a mí me cuentan, esta información que me llega a mí a través de mis propias fuentes? Es lo siguiente: va a cuestionar el trabajo que se hizo leyendo el GPS y la data telefónica. La defensa dice que no es preciso el dato de que el señor Cepeda estaba en Besanzón la noche del crimen, argumentando que la geolocalización del auto alquilado y del teléfono móvil no prueban una presencia física exacta dentro de la residencia universitaria. Ese es un elemento. 2. Va a señalar ante el tribunal la invalidación de las pruebas sorpresas del juicio anterior. La defensa exigirá que cualquier prueba que no haya sido notificada formalmente quede fuera del debate, eliminando elementos que fueron determinantes para la culpabilidad previa. Es decir, todas las pruebas periféricas que entraron al final, para afuera. Eso es lo que va a decir la defensa. Explotación de la ausencia del cadáver, que yo creo que es el corazón del caso, ¿no? La defensa va a insistir en que el cuerpo no está, no hay evidencia directa del fallecimiento, la acusación se basa solo en hipótesis e indicios y no en certeza jurídica. Insisto, la defensa podría decir: la señora Narumi podría estar viviendo en el sur de Francia, en Indonesia, en Nepal, en Bangladesh, en Bután, y no tenemos idea. ¿Dónde está el cuerpo? Y 4, va a cuestionar las investigaciones extraoficiales. La defensa va a atacar las diligencias realizadas de forma independiente por funcionarios policiales o por el entorno de la víctima que se incorporan al expediente sin el debido control del tribunal francés. ¿Dije algo muy terrible, muy brutal, muy inentendible, señor juez? No, yo no soy juez, pero puedo hacer un comentario, está súper claro. Pero los casos que citaste tú, de que habían absuelto con posterioridad, de los 3 hay 2 que no son como este, porque son revisión. Es un recurso que también existe en Chile, súper poco habitual, que se ha utilizado poco en Chile y no se acoge casi nunca, porque uno dijo que había mentido y el otro confesó el homicidio de otra persona. Pero el primero que era un tipo que tú dijiste que había aparecido nuevas pruebas o se habían eliminado pruebas anteriores, eso se parece a este caso, porque evidentemente el error procedimental que decía Pablo, uno de los errores procedimentales es que se incorporó prueba sorpresa. Y la prueba no puede ser sorpresiva, tiene que estar en conocimiento de la defensa desde antes. Es lo que los norteamericanos llaman el discovery, el descubrimiento. Y en Chile también existe. ¿Ya? Hay que mostrar en la audiencia de preparación de juicio oral, hay que mostrar todas las pruebas. La hipótesis de que entre una prueba desconocida al juicio oral es un artículo muy poco habitual, y en Francia también. En segundo lugar, las diligencias que hicieron por fuera. La policía puede hacer diligencia autónoma en Francia, pero si es la investigación preliminar, tiene que comunicársela al Ministerio Fiscal, al Ministerio Público, o sea, al fiscal. Y si es la investigación ya judicializada propiamente tal, tiene que visarlas, tiene que aprobarlas para utilizarlas judicialmente el juez que te decía, el juez de instrucción, el juez que dirige la investigación. Si no, no son válidas y por eso lo va a atacar la defensa. Y finalmente, el tema de la ausencia del cadáver. Sí, hay condenas tanto en Francia como en Chile de homicidios donde no ha aparecido el cadáver, pero es complicado en un caso como este, porque es verdad lo que dice José, que dice la defensa. Claro, el GPS lo sitúa cerca de, no me acuerdo cómo se llama el pueblo. Besanzón. Pero lo sitúa cerca, pero no dentro de la residencia. Entonces, ya está bien, se puede condenar por indicio, pero eso es súper complejo. Oye, porque él podría decir, mira, yo estaba enamorado, fui a darme una vuelta, etcétera.
Pero se puede condenar por indicio, yo creo que esa... Sí, se puede condenar por indicio. Eso era lo relevante que me llama la atención. Es que es lo que se llama presunciones. Podría haber entonces novedades. Oye, volvamos con Pablo, está en vivo ahí en León. Pablo, cuando nos llegan detalles, tú nos puedes contar lo que ha pasado al interior de esta audiencia. Fíjate que, bueno, él habla y hace un relato de los maltratos que ha sufrido al interior de la prisión, ¿no es cierto? Que casi le cuestan la vida. Dice que estuvo 2 años confinado, encerrado entre 4 paredes, que iba a morir en ese lugar. Y después dice que hace a lo menos 1 año que no recibe dinero de su familia a propósito de la mala situación económica en la que se encuentra. Tiene solamente un amigo que le ayuda incluso a recargar su teléfono. O sea, en esa situación precaria está. Vamos contigo en vivo, Pablo. ¿Cómo pagan a esos abogados tan...? Sí, no, para complementar lo que ustedes estaban ahí retratando, Nicolás Cepeda fue la última persona que vio a Narumi Kurosaki, se juntó con ella en su habitación, se juntó con ella en un restaurante. Eso está totalmente acreditado y él también lo ha señalado en los juicios. Ahora, lo que aboga la defensa es que estos son indicios que no constituirían finalmente de que él cometió ese eventual crimen. La legislación francesa dice que uno puede finalmente sentenciar por indicios siempre y cuando sean graves y concordantes con el resto de las pruebas. Por mientras les cuento lo que ha ocurrido en esta jornada, donde ha habido mucha expectación mediática, tal cual ocurrió en Besanzón, tal cual ocurrió en Vesoul. Han llegado medios de comunicación de Francia, obviamente de Chile y también de Japón, que están muy atentos a lo que va a ocurrir con este tercer juicio. Como les decía, llegó la familia de Narumi Kurosaki, acompañada ahí por Taeko, que es la madre, y sus 2 hermanas que permanecieron en silencio. No está participando todavía la familia de Nicolás Cepeda. Pude ver a Nicolás Cepeda dentro del mismo juicio, donde él llegó vestido con una chaqueta negra, una camisa cuadrillé, con sus pantalones de jeans y totalmente afeitado, muy normal, ¿eh? Pareciera que el tiempo no hubiese pasado por Nicolás Cepeda. Él ya tiene 35 años, lleva más de 5 años detenido acá. Se sentó en el último asiento del mismo estrado, delante estaban sus abogados y comenzó su declaración. Habló en un perfecto francés. Él ha estado estudiando francés durante todo este tiempo e incluso ahora está estudiando un posgrado dentro de la cárcel de economía, que lo ha llevado finalmente a cultivar con estos mismos estudios y aprender un poco más el francés. Comienza su declaración diciendo: yo no soy responsable de la muerte de Narumi Kurosaki, yo soy inocente y yo no la maté. Luego el mismo juez comienza a consultarle datos biográficos, personales, donde él va respondiendo de manera muy espontánea con este francés, diciendo de que él era un joven que había estudiado ingeniería comercial en Chile, que había mantenido esta relación con Narumi Kurosaki, que incluso la invitó a su país, conocieron varios lugares turísticos de nuestra misma nación, que mantenían una relación bastante cercana, amena, y que finalmente decidieron separarse por mutuo acuerdo. Sí. No, mira, a ver, primero, independiente del resultado, el nuevo resultado, lo que diga la justicia, que son... A ver, la justicia al final del día, con mayor o menor precisión, y ahí a lo mejor el ex fiscal estará o no de acuerdo conmigo, no sé, establece verdades jurídicas. Sí, por supuesto. Pero no llega a la verdad absoluta en algunos casos. Sí, uno aspira... Y yo creo que la aspiración del legislador y también de quien administra justicia, me refiero a jueces, abogados, fiscales, es que la realidad jurídica y la realidad coincidan en la mayoría de los casos. Pero no siempre es así. No siempre se puede, lamentablemente. Eso es lo primero. No estoy diciendo con esto que el señor Cepeda sea inocente o culpable, no tengo idea. Yo no estaba de almohada, sé que no sé lo que hizo, pero estoy haciendo un análisis como de marco acá. Primero. Segundo, Cepeda es un tipo muy inteligente. O sea, eso es innegable. O sea, es un tipo muy habiloso. Eso no lo hace un asesino serial, pero tampoco lo hace un pobre inocente, no sé. Pero es muy inteligente y a esta altura, después de todo lo que ha vivido, habla francés mejor que el general Charles de Gaulle. O sea, pero de verdad. Pues ya 5 años. Yo creo que habla hasta sin acento. O sea, si yo creo que uno lo escucha, o sea, la Manuela lo escucha, yo creo que incapaz de identificar que es chileno. Lo que te quiero decir es que es un tipo que todas las armas que tiene para defenderse las ha utilizado. No me extrañaría nada que después se haga una película donde él mismo se defiende a sí mismo, porque es de ese tipo de persona. Es tan rápido, habiloso, lúcido, que es capaz de, a lo mejor, enfrentar directamente un juicio casi representándose a sí mismo. Pero yo creo, y vuelvo al origen de todo esto, la génesis de toda esta problemática, la falta de arma, la falta de cuerpo, es una combinación muy difícil de sortear para la ley, ¿o no? Sin haber confesión tampoco. Es muy difícil, pero lo que pasa es que hay dos cosas.
y sí inocente, por algo anularon el juicio, por vicios procedimentales, etcétera, pero el que anula el juicio en la sala, en lo penal del Tribunal de Casación, es más o menos la Corte Suprema. Entonces, no es un tribunal cualquiera. Primero, ¿se parece en el sistema de Francia al chileno? sí, ¿Coinciden? sí y no. O sea, tiene alguna similitud. Por ejemplo, lo que decía Pablo de que las presunciones tienen que ser graves, precisas y concordantes. Eso está en la legislación procedimental civil chilena y estaba en el Código Antiguo, pero ahora actualmente dice que no se puede condenar solamente por la base de una declaración del imputado, pero si hay alguna prueba, porque aquí hay alguna prueba. Lo que pasa es que no, Algo debe haber, no hay una prueba claramente. directa. El GPS, Eso, claro, lo no que es una prueba él directa, compró, pero no sé cuántas Fósforo, el cosas combustible, compró. no sé. sí se puede condenar por una prueba indirecta que serían los indicios. Ahora, el tema es que este joven, Cepeda, como dice José Antonio, no tiene en el cuerpo, o sea, no está el cuerpo y no hay nada lo sitúa cabalmente, no indiciariamente, no indirectamente como el autor. No hay una prueba directa. Lo único que está perfectamente acreditado es que él fue el último que vio a Narumi, pero eso no lo convierte en asesino solamente. Entonces, es complicado el tema y como decía Pablo, el porcentaje de juicios que se anulan después de un tercer, para hacer un tercer juicio, en Chile no existe. En Chile, bueno, sí podría existir un tercer, o dos nulidades y un tercer juicio, pero es Casación, súper ¿verdad? restringido. Y esto es casación, casar es anular, Así es sinónimo. Entonces, O sea, casación es un recurso oye, nulidad. El primero y el segundo juicio no se toma en cuenta, ya eso quedó en el pasado. No. Este Parte tercer de juicio cero. parte de cero. Sí. Me llama la atención que va a durar tan poco el proceso judicial. ¿Cuánto dicen que va a durar? Solamente ahora ¿Un mes? un mes. Sí, claro, es que como ya saben más o menos la cantidad de pruebas que antes lo sabían, pero no la habían desarrollado. O sea, ¿Ya? porque, por ejemplo, si acá en Chile la Fiscalía presenta 200 testigos, la defensa presenta 100 y hay miles de documentos, se puede durar varios meses. Hemos tenido juicios que es un poco ridículo eso, un juicio de 2 años. Yo creo que hay que hacer una modificación legal. Oye, ¿sabes? Pero- Volvamos, Sí, perdón, con Pablo, porque Pablo, cuando uno habla de esta línea de tiempo, a lo mejor hay mucha gente que ha olvidado los detalles, ¿no? De este caso hace tantos años ya. Él intentó volver a conversar con ella, de hecho se reúnen en un restaurante por ahí cerca, él llega al lugar donde ella vivía, un lugar universitario, de hecho hay declaraciones de quienes en ese momento estaban en el piso superior, entiendo que era un área común donde los estudiantes y los jóvenes compartían ahí un refrigerador donde guardaban, ¿no es cierto?, comida y otros alimentos para compartir. Vamos a ver esa como línea de tiempo y qué pasa en ese lugar, porque hay declaraciones de quienes incluso llegaron a prestar testimonio a este segundo juicio y que eventualmente podrían estar participando en este tercer juicio. Vamos contigo en vivo. Sí, hay algunas sorpresas que ya han ocurrido en esta primera jornada que ya les voy a comentar, A ver. porque hay cosas que están disgustando ahí a la defensa. Antes de eso, hagamos esta línea de tiempo, pero partamos desde lo más básico. Recordemos que Narumi Kurosaki con Nicolás Cepeda se conocen en Japón cuando él va a estudiar a ese país asiático hace ya más de 10 años, mantienen una relación, un pololeo, pero luego ella decide ir a estudiar a Francia, a la ciudad de Besançon, y es ahí cuando de mutuo acuerdo, según Nicolás Cepeda, se separan en buenos términos. Ella estudia finalmente en Francia y tiene una nueva relación con este joven Arthur Del Piccolo, que también en un momento estuvo como parte de los presuntos implicados y que finalmente fue absuelto. Nicolás Cepeda viaja a Francia, según la familia, para poder buscar estudios, siempre le gustó este continente y también tenía detrás la intención de ver a su expareja. Se reúnen en la habitación de ella, luego van a cenar a un restaurante cercano finalmente a esta residencia universitaria y vuelven. Según Nicolás Cepeda, ella tuvo algún tipo de llamado telefónico, algo que le complicó y finalmente quiso romper ese mismo momento y él se va durante la madrugada y ese habría sido el último instante donde la vieron con vida. Según la parte acusatoria, se escucharon gritos, finalmente hubo situaciones incómodas ahí en el mismo lugar y eso es otro de los indicios que apuntan hacia Nicolás Cepeda, mientras que él dice que
él se va, mantuvieron comunicación y después nunca más se vieron, y que él jamás habría matado justamente a Narumi Kurosaki. De hecho, en la pieza nunca se encontraron rastros de algún asesinato violento o no violento. En el auto de Nicolás Cepeda tampoco se encontraron rastros ni ADN finalmente o fluidos que podrían haber pensado eso, y eso hoy día es lo que está argumentando finalmente los mismos abogados de Nicolás Cepeda. Esta historia continúa finalmente con el chileno volviendo a nuestro país, y el año 2020 la justicia finalmente decide extraditarlo a Francia para iniciar este juicio en Besanzón, y ahí la historia continúa hasta donde hemos llegado el día de hoy. Y vuelvo a lo que decía en el comienzo, hay dos sorpresas. Uno, durante estos juicios, el abogado de Arthur Del Piccolo había participado del proceso. Sin embargo, él llegó aquí al tribunal y ha decidido retirarse. La defensa de Arthur Del Piccolo ahora está siendo llevada por la misma defensa, la misma abogada de la familia Kurosaki. Eso es algo que seguramente van a tener que explicar por qué finalmente se ha realizado. Y otra situación que se está desarrollando es que hay muchos testigos que no han llegado a declarar. Entre ellos uno muy importante, que es Shintaro Obata, amigo de Narumi Kurosaki, que vivía al lado de su pieza y cuyo testimonio había sido muy relevante en los dos primeros juicios, y ahora no se ha querido presentar ante la justicia. Según la defensa del chileno Nicolás Cepeda, esto querría decir que quieren limitar finalmente la cantidad de nuevos antecedentes, que no hayan más declaraciones, mantener un cierto status quo para que el resultado sea similar al que ocurrió finalmente en las primeras dos condenas. A ver, un vuelo... Detengámonos en Shintaro. Sí, es que quería hacer el hincapié de lo que tú acabas de comentar, que yo creo que no se escucha porque tu micrófono está abajo. Un vuelo entre Tokio y París deben ser unas 17 horas más o menos. O sea, lo que te quiero decir con esto, entre 14 y 17... No es como, me llamó el juez, voy a declarar, digamos. O sea, es tan complejo como viajar desde Chile. Entonces, evidentemente la rotativa de testigos que uno puede tener cercanos a la familia de Narumi en su entorno japonés, igual es difícil. Claro. O sea, no es fácil, digamos. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué es lo que el señor Shintaro, que entiendo que era, digamos, un estudiante que estaba en la habitación contigua o... ¿Qué declara? ¿Qué es lo que eventualmente dice? ¿Que ellos tuvieron una discusión? ¿Que escuchó cosas esa noche? ¿Que hubo algún tipo de escándalo? Y en tercer lugar, y yo quiero plantearlo acá para discutirlo, digamos, que yo creo que es lo que trasunta todo este caso, que es como una película, porque esto es de verdad, yo creo que ni Hollywood lo debe haber pensado así, es si existe o no el crimen perfecto, que es algo que ha obsesionado a la mente humana desde que el hombre es hombre. O sea, el cine, la literatura han fantaseado con la posibilidad, y perdón que lo diga de una manera tan cruda, pero es lo que estamos enfrentando, con la posibilidad siquiera que una mente perversa asesine a una persona y no haya rastro de aquello, digamos. O sea, eso ha sido parte como de la fantasía más oscura del cine durante muchísimo tiempo, y yo creo que este caso apela particularmente a ese enganche misterioso. Quiero volver al señor Shintaro. Que no llegó, que no ¿Quién llegó. es? ¿Qué podría decir? ¿Qué podría aportar? dijo la primera vez y que ahora, claro. Digamos. Mira, Shintaro estuvo presente en los dos primeros juicios, en Besanzón y en Vesoul, por eso ahora ha extrañado que él no quiera participar. Podría haberlo hecho también de manera por teleconferencia, finalmente eso tampoco todavía no está dicho. Ya la familia de Nicolás Cepeda, sus abogados, están exigiendo al juez que le obligue a Shintaro Obata a declarar. Esa es una obligación dentro de la justicia francesa cuando se cita a un caso como este tipo. Él fue una de las primeras personas que entró a la pieza de Narumi cuando ocurre esta misma desaparición, incluso antes que la policía, y él testifica que él escuchó gritos esa madrugada cuando habrían estado Nicolás Cepeda con Narumi Kurosaki. Sin embargo, hay un antecedente muy importante, que él dice, estos gritos yo los escuché como más lejos. Si hubiese sido en la pieza de al lado, que es donde yo estaba, probablemente hubiese escuchado otro tipo de tono. Así que si es que ocurrió algo, probablemente fue más lejos y no al interior de la habitación. Es un antecedente que también se está recabando con mucha fortaleza para este mismo juicio, y ahora está la duda finalmente de qué va a pasar con él. Si prestará testimonio en los próximos días, se
vendrá finalmente aquí a la ciudad de Lyon para participar de este caso. Por ahora todo apunta a que no, y no solamente él, sino que hay varios testigos más que también estarían dando un paso al costado, repito, pese a que es obligación. En cuanto al crimen perfecto, claro, yo creo que por ahora esto cabe finalmente dentro de ese mismo espectro, y es algo que ha dejado inconcluso no solamente a los mismos fiscales, sino a las dos familias, sobre todo la de Narumi, ¿no?, que han sentido el dolor de haber perdido finalmente a su ser querido. Yo recuerdo mucho el primer juicio Tremendo. donde la madre decía, mira, más allá de si ella está muerta o no está muerta, yo lo único que quiero es ver su cuerpo para darle sepultura, para darle finalmente el respeto y el honor que se da a un fallecido en la cultura japonesa.